Andrés Manuel López Obrador. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Alberto, por esta entrevista. Primero, antes de entrar al tema que nos atañe en esta entrevista, Alberto, no sé si tuviste oportunidad de ver en la conferencia mañanera. Parece que el presidente trae pues ahorita una lucha pues muy marcada contra las redes sociales, particularmente contra Facebook, luego pues de que bloqueara las cuentas del presidente Donald Trump. Hoy planteo en la mañanera un tema que me parece relevante platicar contigo, Alberto, la creación de una red social nacional para evitar que los ciudadanos sean víctimas de censura. Incluso también instruyó al propio CONACYT y otras dependencias del gobierno como la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se cree una plataforma que pueda garantizar la libertad de expresión en México. No sé cómo veas este asunto que la verdad me parece muy relevante, ya que el tema pues de Facebook justamente en estos momentos a nivel mundial parece muy relevante en términos informativos, Alberto. Bien, no es el único presidente o gobierno que intenta algo así. Creo que yo entiendo la necesidad de hacer un contrapeso a las redes sociales, pero nunca ha habido un caso de éxito de que se cree una alternativa a Facebook y que sea público y que no haya algoritmos. Hay muchas redes como Espora, que han intentado como salirse de esta parte. Yo creo que aquí la clave y lo que el presidente debería, digamos, proponer es más bien una regulación más efectiva del Estado sobre estas empresas de redes sociales, porque digamos que crean mañana el Facebook mexicano, solamente se van a meter los miembros del gabinete, ¿no? Y sus simpatizantes. Y el resto de la gente, pues, ¿dónde se va a quedar, no? Y además, ¿cómo va a usar el gobierno todos los datos personales de toda la gente? Creo que eso, yo creo que lo hace de buena fe, o sea, tiene la intención de crear un contrapeso, pero a lo mejor no lo están asesorando bien porque le va a generar una fuente de ataques decir que crea su propia red social, porque va a ser como oficializar muchas cosas que no queremos, ¿no? Que es el control de la sociedad y de nuestros datos personales desde el gobierno. Aquí lo que se tiene que regular es este poder privado que son Twitter, Facebook y Google. No se tienen que cerrar, no se tienen que expropiar, pero sí tiene que haber una regulación clara y en México eso no existe. Creo que en Europa, la Comunidad Europea, Alemania han avanzado muchísimo. De hecho, estos cambios en WhatsApp que te van a recolectar datos en Facebook no se van a hacer en Europa, justamente por la legislación europea. Es decir, esos cambios solamente se van a aprobar en el resto del mundo, pero como ha sido tan férreo el control del Congreso Europeo, de Bruselas, creo que eso podríamos emular nosotros. Yo creo que aquí hay que entrarle al debate, hay que entrarle a que las redes sociales se abran más, sean más transparentes con nosotros, porque como decía en la intervención anterior, ya se han convertido como una especie de gobiernos de facto. Ya hay algo en lo que sí coincido con el presidente, que él dice es que cómo pueden saber tanto de nosotros, cómo se pueden atrever a guardar nuestras conversaciones, a tomar muestras de nuestras conversaciones, para que cuando hables de algo, me acaba de pasar ayer, estaba platicando con una amiga, y de pronto hoy me empiezan a aparecer mensajes sobre de eso que platicamos, ¿no? Artículos comerciales. Es que esto ya es un exceso, pues, ¿no? Creo que las empresas argumentan que necesitan hacer este tipo de inteligencia para vender más porque de ahí tienen que sacar el dinero. Pero, por ejemplo, hay una pregunta que debemos hacernos con el auditorio. Aparentemente estas empresas son gratis, pero ¿cuánto dinero le generamos cada uno de nosotros? Es decir, si yo me pongo a hablar de café y me aparece un anuncio de café y ellos cobran por ello, ese dinero se lo quedan ellos, pero nosotros se lo generamos al estar usando su red social. Creo que hay un montón de cosas en la mesa, no solamente el tema de la privacidad, como decía el presidente, hay un tema moral también, de que hay que preguntarnos si está permitido o no, y que han estado haciendo muchas organizaciones en México. A nivel internacional sí ha habido mucho movimiento por muchas ONGs intentando regular y hacer contrapeso. Hay algunas organizaciones que llaman que esto se llama ya un colonialismo digital, pero creo que en México hemos dejado mucho tiempo ese debate fuera, desde que se iba a crear el Registro Nacional de Teléfonos en el 2009.
creo que tenemos que retomarlo y tomarlo seriamente porque ahora esas empresas crecieron mucho y tienen demasiado poder, Adriana. Alberto, yo veo pues que pues un presidente que decía pues cuando llegó al poder que eran benditas las redes sociales. No sé si vemos un cambio no nada más en la percepción del presidente, sino a nivel usuarios, una voracidad impresionante sobre todo hemos visto, Alberto, que en esta pandemia los ganones han sido todas las empresas digitales, empresas como Amazon. Incluso se decía, por ejemplo, que en el caso de Facebook, la publicidad no venía de empresas tan importantes como Coca-Cola, sino de pequeños negocios a nivel mundial, ¿no? Que por eso a lo mejor un boicot por parte de empresas grandes no tendría mucho efecto. Digamos, mi temor a lo mejor como periodista es que si empezamos a salir de una mecánica de medios tradicionales en donde los empresarios de los medios eran los que determinaban la agenda, en el caso de las redes sociales encontramos los periodistas y la gente en general el acceso a la información suponía mucha más libertad. Ahora estamos viendo justamente este asunto monopólico de dos empresas principalmente, que son las que controlan estos contenidos. Como dices, podríamos emular a lo mejor las regulaciones de la Unión Europea, pero aquí en México en particular veo o me pregunto, por ejemplo, en el caso del INAI, el papel que tendría o que tendría que haber tenido el INAI en su momento, o sea, siendo autónomo o aparentemente autónomo, y si ahora con esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se absorban las funciones por parte del gobierno federal, ¿cambiaría algo? ¿Consideras que se podría mejorar el tema, sobre todo de nuestros datos, de lo que es la Big Data de los mexicanos? Sí, es que creo que tanto los gobiernos, obviamente también el gobierno mexicano, y tanto las empresas de gran tecnología, las Big Tech, todas ansían nuestros datos personales. Ambos ya tienen acceso, pero no de forma completa. Y estos cambios que está haciendo Facebook o esta oportunidad que está tomando el presidente y otros gobiernos es porque quieren el control de todo, de nuestros datos biométricos, de los datos sociales, de los metadatos, que los metadatos son el nuevo petróleo. Ya en el mundo se habla de que es el recurso más valioso hoy en día, ¿no? De cuánto duran nuestras llamadas, qué hacemos, qué compramos, dónde estamos, todo eso. Y en el caso del INAI, pues ayer y hoy está haciendo nota porque por primera vez se mete a la discusión en el tema de WhatsApp y ayer mandó un comunicado de que tuviéramos cuidado los mexicanos, pero si bien han hecho muy poco ahorita con el tema de Internet y datos personales en la red, creo que si se desaparece el INAI será un error gravísimo. Creo que muchos periodistas han estado, sobre todo en Twitter, diciendo que es un error contemplar su desaparición y que sea absorbido en el gobierno federal, porque ¿quién va a ser el contrapeso del gobierno federal? Hay una discusión de que estos institutos gastan mucho dinero, eso me lo decía una compañera periodista hace ratos, pero creo que si el tema es el gasto del dinero, se puede reducir eso, pero sí debe haber organismos autónomos, porque fueron productos de luchas de los 80s, de los 70s, el INE, el INAI, todo el tema de transparencia completo, fueron grandes demandas contra el monopolio del poder del PRI, que ellos controlaban toda la información y que justamente la Secretaría de Gobernación en las épocas priistas controlaban todo esto, ¿no? El tema de votar, nuestros datos, nuestras cédulas, y justamente se creó el INE, se creó el INAI y se creó toda esta cultura de protección para que el gobierno no pudiera imponer, no pudiera seguir imponiéndose, ¿no? Después de 70 años. Y creo que esto también están buscando estas empresas de gran tecnología, porque, por ejemplo, ahorita los gobiernos pueden hacer pocas cosas con nuestros datos, pero las empresas como Facebook sí pueden poner y quitar presidentes, ¿no? Sí pueden moldear la opinión pública. Hace un rato estaba leyendo que Airbnb va a cancelar todas las reservaciones en Washington y digo, yo no apoyo las protestas pro-Trump ni las que están en contra, pero evitar que la gente se movilice como ellos quieran libremente, ese es un grave error, porque eso lo pueden hacer el día de las votaciones en México, o lo pueden hacer cuando las feministas salgan a protestar y diga Uber, no voy a prestar servicio, no voy a hacer tal o cual cosa, y eso ya es control de la sociedad, es decir, quieren
de alguna manera gobernarnos digitalmente y creo que no se vale y creo que por eso debe haber un contrapeso, pero si lo hace el gobierno, lo va a hacer para quitarles los datos a ellos. Creo que el contrapeso tiene que venir del periodismo y de la sociedad civil. O sea, insisto que debemos involucrarnos más. Obviamente nuestra realidad en México es muy distinta, hay mucha violencia, hay temas más urgentes que el tema de los datos digitales, pero creo que sí tenemos que plantearnos, Adriana, el tema de empezar a hablar de estos temas y explicarlos a la gente, ¿no? Claro, por eso muy importante esta entrevista, Alberto. Y justamente en ese sentido, la entrevista originalmente era estrictamente sobre los términos y condiciones nuevos de WhatsApp, pero involucra, creo que es un contexto mucho más amplio, un panorama mucho más amplio, pero en el sentido práctico, para todos los que nos están viendo y escuchando, ¿qué es lo que implican estos nuevos términos de WhatsApp? En nuestra seguridad. Yo sé particularmente que tú eras desde hace mucho tiempo enemigo de WhatsApp, Sí. ¿y qué alternativas tendríamos? Además, para migrar, pues cantidad de grupos, tú sabes además incluso que tanto como periodistas, en otros sectores también, pues hemos creado grupos de trabajo, de familiares, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la opción para nosotros para poder migrar a otras plataformas que sean más seguras desde tu perspectiva? Bien, el tema de WhatsApp es muy delicado porque mucha gente lo usa para trabajar, contacto con familiares y no todos tienen la alternativa de cambiarse, ¿no? a otra plataforma de mensajería. El principal riesgo de estas nuevas condiciones es que ellos ya pueden analizar las conversaciones que tengamos. Por el momento lo están planteando que lo que escribamos o mandemos a esta suite de WhatsApp empresarial que usan las empresas, por ejemplo, cuando pides un taxi vía WhatsApp y piensas que te contesta una persona, pero realmente hay varias personas operándose WhatsApp, eso ya lo pueden grabar y eso ya lo pueden analizar para sacar datos comerciales. Ahorita no van a escuchar las conversaciones entre personas, pero si aceptamos estos cambios, es el precedente para que ellos lo hagan después. Mucha gente va a decir, bueno, no me importa que me escuchen, no tengo nada que esconder, pero lamentablemente sí les estamos dando demasiada información. Y creo que es importante que la gente proteste. No es la primera vez que la gente protesta contra Facebook y contra WhatsApp. Ya han intentado hacer muchas cosas, sobre todo en la India, por ejemplo, con el tema de limitar los rumores. Pero ahora creo que es un momento que en Facebook y en WhatsApp noten que se fue un montón de gente a otras redes. Y si la gente ya siente que no debe estar en WhatsApp, sí hay opciones para migrarse, sobre todo a Signal y a Telegram. Yo Telegram tampoco lo recomiendo porque el gobierno ruso tiene participación en esa red social. Hay un contacto con el gobierno ruso. Creo que sería el mismo problema que con WhatsApp. Pero Signal, que es un poquito más independiente y más seguro, sí es una opción para la gente que quiere tener una alternativa en WhatsApp. Pero lamentablemente Signal no tiene la infraestructura que tiene WhatsApp. Es decir, las llamadas se pueden caer, los mensajes pueden tardar en llegar porque no hay intermediarios. Rápidamente intentaré explicar tanto Telegram y tanto WhatsApp. Lo que tú mandas, lo mandan a un servidor central y luego te llega a ti. En el caso de Signal es de teléfono a teléfono. Entonces, si no hay buena conexión entre los dos teléfonos, puede que nunca te lleguen los mensajes. Es una forma sencilla de explicarlo, ¿no? Pero es más sofisticado el tema. Salvo eso, Signal es lo que yo uso, la verdad. Se los digo con toda confianza a la gente. Y también, siendo congruente, después del programa voy a eliminar mi WhatsApp porque lo tenía que seguir usando por algunos temas del trabajo, pero ya creo que todos entendemos, al menos en mi entorno laboral, que por el tema de ser periodistas no podemos seguir usando WhatsApp, ¿no? Es un riesgo ese tema. Pues muchas gracias, Alberto. ¿Qué recomendaciones adicionales, además de escoger estas plataformas, tendrías para nosotros como usuarios de las redes sociales? Sobre todo que creo que todavía no nos queda muy claro, o sea, que somos la mercancía, pero además, ¿qué tipo de datos son los que importan, digamos, las propias empresas de tecnología a las empresas que nos venden estos productos? Digo, la parte creo que quedó muy clara, es lo que de pronto dices que estás hablando de algo y de pronto te aparece un anuncio, pero eso a mí me llegaba a pasar, por ejemplo, en Instagram, ¿no? O a veces en Facebook. Esto ya lo empezamos o lo veremos, me imagino que en WhatsApp, por lo que leí incluso en los términos y condiciones. En general, porque también creo que va a ser difícil
difícil dejar de usar Facebook. México creo que es una de las redes, más bien, sí, de las redes que más usa la gente. Tendría, hasta donde yo recuerdo, más del 99% de penetración Facebook en México, por lo menos creo que hasta hace unos 2 años. Era rara la persona que no tenía perfil en Facebook. ¿Alguna recomendación que nos hagas adicional y que nos puedas explicar un poquito qué significa nuestros datos o qué es lo que guardan las empresas de redes sociales para vender, digámoslo así, incluso como dices, para poner y quitar presidentes? ¿Qué es, a nivel de que la gente lo entendamos, qué es lo que comparte Facebook y estas redes sociales de nosotros? Bueno, lo más valioso que ellos quieren, ¿no? Los intermediarios y las agencias de relaciones públicas y de publicidad de estas grandes empresas, y que es donde está el negocio, es en intereses generales, es decir, a nivel comunidad. También hay que ser responsable, no están tan interesados en tus datos individuales de manera comercial, eso todavía no llegamos a eso, pero el peligro todavía está ahí, o sea, puede llegar en 5 años a que quieran hacer la famosa microsegmentación, que digan, ¿qué es lo que quiere la gente de esta colonia? ¿O qué es lo que quiere esta gente de esta esquina, de esta calle? Ahí sí ya va a empezar a ser peligroso. Pero hasta ahora lo más preciado es, por ejemplo, el sentimiento de toda una ciudad acerca de tal marca o tal producto. Pero eso se alimenta de lo que escribimos en las redes sociales. Entonces lo que más les interesa a ellos es que expresemos nuestras emociones. Si recuerdan estos botoncitos de carita feliz, enojada, que inauguró Facebook, fue justamente para que contribuyéramos. O sea, literalmente nos tienen trabajando para ellos, ¿no? Si ponemos que nos gusta una película y que nos enoja o que no nos gusta, ya les ahorramos un montón de estudios de mercado. Entonces, toda esa información la venden en paquetes y que las van comprando las agencias. ¿Cómo se compra eso? No es de que vayan a Facebook y toquen la puerta y les den un reporte, no, sino que con esta plataforma de anuncios, uno puede crear un anuncio desde 30 pesos con toda esa información de inteligencia, que hubiera sido muy difícil encargársela a un estudioso antes, ¿no? Eso ocurrió hace 10, 20 años. Pero hoy en día ya Facebook ya tiene todo y le quitó mucho del mercado a las agencias de publicidad, pero el tema de los anuncios, los pequeños comercios, amas de casa, los que más contratan ese servicio, lamentablemente también es la propia gente, porque como Facebook le cerraron el grifo, o sea, tú ya no es como 2012 que publicabas algo y lo podía ver quien pudiera verlo en Facebook, ¿no? Que viajaba solo y tenías miles de me gusta. Pero como le fueron poniendo filtros y filtros y filtros, fue para obligarte a pagar. Entonces, lamentablemente, quien más consume datos personales de otras personas son pequeños comercios, pequeños profesionistas, gente que necesita esas redes sociales que hay en Facebook para poder promocionarse. Entonces también abiertamente están controlando el mercado. O sea, ya Facebook tiene un problema de control porque sí se está comportando como país. Y en el tema de las nuevas condiciones de WhatsApp y de Messenger, ahí están hablando de que pueden acceder a tus transacciones, porque ahorita, en esta época, el negocio de las grandes empresas, aparte de nuestros datos personales, va a ser quien invente la forma de bancarizar a todos los ciudadanos. Entonces, vamos a ver pronto que Twitter, Facebook y Google van a lanzar su moneda, su especie de Bitcoin, y también los gobiernos van a lanzar su moneda digital. Y es la próxima pelea que va a haber, porque ahorita todos están buscando la manera de captar no solamente nuestra información, sino cómo monetizarla. Y quizás ya se está estudiando con algunas empresas tecnológicas que quizás nos repartan un poquito, ¿no? Con sus monedas digitales, pero para mí es un engaño porque te van a decir, sí está bien, usamos tus datos, te damos un porcentaje, pero eso, la ventaja siempre la van a tener ellos. Lo vemos en muchos bloggers, ¿no? De video, no voy a decir la marca porque si no luego cancelan los canales, pero el negocio es ese, uno literalmente está trabajando para el canal, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de debatir. Yo creo que no tiene que generarse un conflicto. Yo le diría al presidente que la solución no está en crear otra red social, sino en regular las que ya están. Y yo creo que los otros también están dispuestos a hablar. Y creo que más que conflictos tenemos que decir que para todos es útil las redes sociales. WhatsApp era muy útil al principio, era diferente al que es ahora. Facebook era muy útil, ¿no? En los medios, por ejemplo. Pero ahora ya se convirtió en una especie de controladero de todo. Pero eso se puede revertir. Creo que si vuelven las redes sociales a lo que era 2010, ¿no? Yo creo que sería como el objetivo. Y de ahí podríamos partir, Adriana.
Claro, pues muchas gracias, Alberto, te agradezco mucho. La verdad es que siempre es muy interesante platicar contigo. Sigamos manteniendo la comunicación para próximas entrevistas. La verdad es que a mí me gusta, tú sabes que mucho este tema, así que esperemos pronto volver a platicar, Alberto. Claro, con mucho gusto. Hay que darle seguimiento a ver qué pasa con la red social, a ver qué nombre le ponen, ¿no? Claro que sí. Gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta luego.